quedan descartados. Ya. Bueno, pues muy buenos días a todos. Pues nuevamente gracias por la invitación al seminario. Y bueno, el seminario pasado estuvimos analizando algunas propiedades de la ecuación de Becqua. ¿Era A? De la ecuación de Becqua bicompleja en un dominio omega, que bueno, recordamos que este dominio omega era un dominio del plano complejo, simplemente conexo y acotado. En principio no estábamos suponiendo nada sobre la frontera del dominio, ¿sí? Porque de momento no estábamos utilizando propiedades de traza ni integrales sobre la frontera. Entonces era simplemente conexo y acotado. Y también teníamos que nuestras funciones A y B son funciones esencialmente acotadas, pero que toman valores en los números bicomplejos. Sé que ya, bueno, lo explicamos el seminario pasado, lo que eran los números bicomplejos. Y estábamos denotando por A cuadrada B, pues las soluciones débiles en L2 de nuestra ecuación de Becqua. Vamos a ponerle a esta ecuación. Entonces, bueno, también habíamos explicado, ¿no? En qué consistía en que fuera una solución débil, ¿no? Que era un análogo utilizando, pues, el producto cuaterniónico de la definición de solución débil que uno ve cuando estudia ecuaciones parciales, espacios de Sobolev, ¿no? Entonces, nosotros habíamos asociado con esta ecuación un espacio, que es este espacio de Garigoleada-Barrita, que pues básicamente eran las funciones en L2, tales que su derivada barra débil estaba en L2, ¿sí? Y habíamos visto que, bueno, que este espacio, bueno, que este conjunto con esta norma, voy a hacer un poquito de abuso de notación, en cuadrado, era completo, ¿no? Era un espacio de banda, ¿sí? Eso era lo que habíamos visto. Y bueno, pues estábamos asociando dos operadores. El primero, pues, era el operador parcial barrita, que va de D2 a L2. No es el cuadrado, ¿verdad? Sí, llevan el cuadrado, sí. Tiene una disculpa. Y el otro, que era pues este operador con el mismo dominio, pero teníamos esta Q que pues era esta parte, ¿no? AW más BW baja. Y bueno, son dos operadores acotados definidos en conjuntos densos, ¿sí? Además, yo les hablé de esto, de una generalización del operador, o la versión bicompleja del operador de Teodorescu, ¿sí? Que, bueno, respondieron también a una pregunta que hicieron sobre sobre si no había problemas con los divisores de cero, porque, bueno, ya habíamos hablado que hay divisores de cero en esta álgebra. Bueno, si recordarán, si yo tenía dos números complejos, porque, bueno, son funciones que van de los complejos a los bicomplejos, yo estaba denotando, bueno, si esto es x más y, yo estaba denotando por z gorrito su
su bicomplexificación, X y Y reales, por supuesto, ¿sí? Entonces denotaba su bicomplexificación. Entonces, por ejemplo, 1 sobre Z gorrito menos W gorrito, que pues esto ya es un número bicomplejo, esto sería 1 sobre Z conjugado menos W conjugado multiplicado por el proyector P más, ¿sí? Que recordemos, P más y P menos era 1 más y menos I por J entre 2, ¿sí? Y de este lado tendríamos 1 entre Z menos W por P menos, ¿sí? Entonces, si Z es distinto de W, pues esto es invertible y bueno, tiene esta forma. Y pues obviamente J también es invertible, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda o cómo podríamos escribir el operador de Teodorescu bicomplejo? Bueno, pues sería 1 sobre pi, la integral de omega, W z griega, y aquí z gorrito menos z griega gorrito. ¿Sí? Que bueno, usando esto de aquí es que obteníamos el operador que yo llamaba A y el operador que yo llamaba B, ¿sí? Del seminario pasado, ¿sí? Pero bueno, esta es una forma de escribirlo así, sin estar llamando esta descomposición. Asterisco es la conjugación. Sí, asterisco es la conjugación compleja, porque recordemos que tenemos 3 operaciones aquí en los bicomplejos. Una conjugación compleja, que es conjugar las parte escalar y parte vectorial. Una conjugación bicompleja, que era cambiar el signo al J. Y una involución, que era mezclar, juntar las dos, ¿sí? Entonces el asterisco es conjugación compleja. Ahora, si... Las 3 son involuciones. Bueno, las 3 son involuciones, nada más que no tengo un nombre especial para la última. Involución sin nombre. Vamos a llamarle así. Sí. Ahora, si omega es vamos a suponer que de clase C1 para no molestarnos con detalles técnicos, y gamma es su frontera, entonces podemos escribir lo que era el operador de Cauchy-Riemann, que su versión bicompleja pues sería 1 entre 2pi j por la integral sobre gamma, y bueno, aquí la función bicompleja que estemos trabajando, y aquí sería z gorrito menos z gorrito, y aquí iría esta diferencial de z griego gorrito, que esto pues sería, bueno, básicamente es escribir d z conjugado p más dz p menos, donde pues esto ya son las variables complejas, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a usar más adelante, ¿sí? Es nada más Está igual. ¿Dónde? La integral debe ser f de z. Ah, sí, este es Cauchy-Gamma y de z, ¿sí? Entonces, bueno, esos son 2 operadores integrales que, bueno, el de Teodorescu ya lo hemos estado ocupando. Y el de Cauchy lo voy a ocupar más adelante. Sí, esto era nada más como para ver esto de cómo quedaría el núcleo de Cauchy bicomplejo, ¿sí? Bueno, pero lo que yo quería, lo que yo quería ocupar el de Teodorescu es que nosotros estábamos definiendo un operador S, que era la identidad, bueno, S de omega, menos el operador de Teodorescu por el operador Q aplicado a W, ¿sí? Entonces teníamos ese operador la semana pasada. Y lo que les estaba yo comentando es que como el operador de Teodorescu para P igual a, bueno, para P mayor o igual que 2, manda L2 en el Sobolev, entonces este operador S
va a mandar este dominio sobre sí mismo. Porque, pues bueno, esta parte tiene su derivada conjugada en L2 y pues esta está en los Sobolex, ¿sí? Y los Sobolex incluyen incluyen este espacio. Bueno, de hecho, el Sobolex es la intersección de este espacio con el espacio cuando se considera el operador sin el normal, que es sin conjugar. De hecho, también lo mencioné el seminario pasado. Y además teníamos esta relación que la parcial barra de S por omega es parcial barra menos Q omega W por W. ¿Sí? Para toda W en D2. ¿Sí? Entonces teníamos esta relación. ¿Sí? En particular lo que tenemos es de que entonces S de omega W va a estar en el espacio de Berman bicomplejo, que es cuando A y B son 0, si y solo si W está en el espacio de B cuaderno. ¿Sí? Entonces teníamos esa relación. Y bueno, de hecho, pues esta es, por ejemplo, es una relación que utilizan en el trabajo el profesor Kravchenko y el profesor Hugo Campos, o también está este hecho. Bueno, pero para el caso, digamos, de B complejo, o sea, cuando A y B son reales, está en un trabajo de la doctora Briseida con la doctora Juliette Leblon. Incluso hasta viene este operador en los trabajos de Vers, ¿sí? Y de Beco también. De Beco también aparece, porque pues es de... Entonces ya es como que una técnica muy estandarizada, ¿no? Entonces aquí voy a poner una pequeña observación. Voy a poner remarca. La primera es que el operador parcial barra es un operador cerrado en L2. De hecho, eso lo mencioné en el seminario pasado cuando hablaba de precisamente, es básicamente porque esta norma es completa, ¿sí? Por eso es que este operador es cerrado. Y como una consecuencia, es que este operador también es cerrado en L2 de omega, ¿sí? Entonces, bueno, eso igual también se sigue de esta relación. De hecho, tengo ahí la prueba, pero también, no recuerdo exactamente ahorita pero da de venir en algún libro el hecho de que es la suma de un operador cerrado con un operador acotado, porque el Q es acotado, ¿sí? Entonces, me imagino que debe de haber alguna referencia por ahí, ¿sí? Pero bueno, me voy a saltar esta parte porque quiero enfocarme más en lo del núcleo de Berger, ¿sí? Pero si no, a rato regresamos a eso. No es muy difícil de ver. Bueno, ahora voy a poner otra observación que es como muy general, ¿sí? Lo que voy a poner ahorita es una observación así muy general que, bueno, voy a estar ocupando pues a ver si en lo que resta del seminario, que dice lo siguiente. Sí. Con esta observación lo que dice es lo siguiente, que tenemos un espacio de Hilbert complejo. Y un operador no acotado, bueno, en general puede ser no acotado, que está densamente definido. Bueno, si alguien no conoce un poco esa terminología, densamente definido es que su dominio es denso en el espacio de Hilbert, ¿sí? Entonces, densamente definido me permite hablar de adjuntos y bueno.
todas estas propiedades. Entonces, si el operador A es cerrado, entonces su kernel, o sea, su núcleo, es un subespacio cerrado de H. Que bueno, nada más como un comentario ahí, sobre todo para los estudiantes, dependiendo del libro que estén leyendo de análisis funcional, hay algunos libros, sobre todo los más viejitos, que cuando dicen un conjunto es un subespacio, es, pues, o sea, lo que nosotros entendemos por subespacio de álgebra lineal, y además le piden que sea cerrado. Entonces, meten las dos condiciones. De hecho, a lo que nosotros conocemos como subespacio, ellos le llaman una variedad lineal. ¿Sí? Entonces, nada más para que ahí tengan cuidado cuando lean los libros. ¿Sí? Entonces, un subespacio cerrado de H. Bueno, su adjunto coincide con A. Y además, pues el kernel de A es el complemento ortogonal de su imagen. Su imagen, no su parte imaginaria. ¿Sí? O incluso lo puedo denotar así. A, como denotamos de funciones. A de H. Y se tiene la siguiente descomposición, que sería el espacio, el kernel, suma directa, la clausura de la imagen de A. ¿Sí? Entonces, bueno, esto, por ejemplo, una buena referencia es el libro de Schmucken. Nadie me copia bien la... Ajá, es Schmucken, que es un bounded self-adjoint operators in Hilbert space. Es una referencia, ahí vienen estos resultados. Otro libro donde viene también es el de Heiser-Glassman. Sí, por ahí sí alguien lo conoce. Pero bueno, entonces de aquí, esto sí lo voy a dejar así, como un remarco importante. Pero este remarco con esta observación, lo que nos dice es que el espacio de Beck-Haberman es de Hilbert, con la norma L2. ¿Sí? ¿Por qué? Por ser el kernel de un operador cerrado. ¿Sí? Que es básicamente lo que nos dice esta observación. ¿Sí? Entonces es un espacio de Hilbert. Y en el seminario, bueno, no lo probé, es lo que voy a probar en este seminario. Teníamos la propiedad de que si tomamos un compacto del dominio, entonces existe una constante que, bueno, en principio depende de K y es mayor que 0. Una pregunta que es como trivial. Sí. Este espacio A con subíndices AB, sabemos que siempre es no trivial, que siempre hay soluciones distintas del cero de esta ecuación. Bueno, para los casos que yo he trabajado, sí hay soluciones. Gracias a este hecho. Sí, y también porque mapea las... O sea, tomamos una en el espacio de Las funciones ajá, de las analíticas. analíticas, sí. Y bueno, las que yo he trabajado ya en la práctica sí son no triviales. Viste alguna solución, pero... Sí. Sí. Bueno, no, pero sí es una pregunta muy importante porque, bueno, en otras cosas que he estado yo trabajando ahí en la UNAM,
había esa cuestión de la no trivialidad y fue todo una odisea probar. Bueno, mi jefa ya lo probó y fue todo una odisea. Entonces, sí, no es trivial esa pregunta. Bueno, entonces, a lo que iba a decir es de que el máximo sobre este compacto del valor absoluto, bueno, del valor absoluto bicomplejo de W es menor que una constante por la norma L2 de W en todo omega. Sí, aquí sí estoy enfatizando que es en todo omega. ¿Sí? Que pues bueno, es básicamente la propiedad que en el caso, digamos, clásico, complejo, analítico de las funciones armónicas, es lo que da la existencia del núcleo reproductor. ¿Sí? Ahora, antes de esto, pues es importante aclarar también otra observación que debía haber puesto antes, es de que vamos a ponerle teorema 1 de este seminario. Entonces, el teorema 1 es válido para el espacio de Berman analítico. ¿Sí? Ahora, ¿esto por qué? Porque recordemos que si yo tengo una función en el Berman bicomplejo analítico, W va a estar en este espacio sí y solo sí, W más, bueno, más bien, bueno, sí lo voy a poner así, está voy a poner así, en el Berman complejo antianalítico, y el W menos está en el Berman complejo analítico. ¿Sí? Era lo que yo mencionaba, que W más es una función antianalítica, W menos es antianalítica, y pues como W está en L2, su W más y W menos están en L2. ¿Sí? Y pues en estos espacios ya se sabe que los valores absolutos en compactos están acotados por la norma L2 de estas dos funciones. Y pues como la norma L2 de esta está en términos de estas dos, pues bueno, de ahí se obtiene ese resultado, que es, digamos, para el caso, no sé si llamarle trivial, pero para el caso analítico. Ahora, para el caso general, primero voy a hacerlo para discos, ¿sí? Entonces, primero, tomemos K igual a la cerradura de un disco. Sí, un disquito, ¿sí? Y luego tomemos otro disco B, tal que, pues, contenga K y esté estrictamente contenido en omega, ¿sí? Entonces, lo que estoy es, me estoy metiendo otro disco ahí en medio. ¿Para qué voy a hacer esto? Porque, entonces, nuevamente, si nosotros tomamos H, o sea, nos vamos a restringir nada más en esta bolita, ¿sí? De momento. Entonces, vamos a tomar H como S en B, o sea, en el disco B, aplicado a W, ¿sí? Bueno, W es más bien, ¿no? Un disco y sea W, una función en todo el espacio. ¿Sí? Una disculpa por las informalidades. Entonces tomamos H igual a SB. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que H está en el Berman analítico en este disco. ¿Sí? Entonces, el máximo en el disco más pequeño va a ser menor o igual que una constante que depende de este disco por la norma L2 de H en todo B. ¿Sí? Pero H es S de B en W. ¿Sí? Aplicado a W.
Entonces, pues esto es menor o igual que esta constante, que la norma del operador SB y que la norma de W en L2B. ¿Sí? Bueno, L2B bicomplejo. Y pues obviamente esta norma en L2B es menor que la norma en L2 omega. ¿Sí? Entonces ya tenemos esa partecita. Ahora, W, si despejamos a W de aquí, esto es H más T, P, Q, W. ¿Cierto? Entonces tenemos esto. Entonces, esta parte ya la acotamos con la norma W, con la norma L2. Falta esta otra parte de aquí. Pero aquí voy a utilizar unos resultados de regularidad que mostré el seminario pasado. Que, bueno, vamos a ponerle del seminario pasado. Y ahí está el video en YouTube. Si lo quieren ver. Obtuvimos que W era una función Lipschitz local en omega. ¿Sí? Era lo que mostramos la vez pasada. En particular, ¿qué va a suceder? Que W pues va a ser continua en la cerradura de esta bola, porque esta bola está metida dentro de omega. ¿Sí? Y pues las Lipschitz pues son continuas. Pero todavía tenemos, entonces, bueno, como la W es continua, bueno, de hecho aquí más bien creo que sí necesito que sea todavía lo de Lipschitz. Había mencionado unos resultados del trabajo del profesor Kravchenko con Hugo Campos, donde se tenía que TdB, no, de hecho no necesitaba el Lipschitz, pero bueno, que T aplicado a una función acotada era una función continua. ¿Sí? Entonces, esta TdB es una función continua en la bola. ¿Sí? Entonces, a esta la voy a llamar V. ¿Sí? A esta aplicación, V. Ahora, no solamente tenemos que es una función continua, sino que también es una función que está en los óboles. ¿Sí? Porque por ser vamos a ponerlo así, como W es ahora sí continua en la bola, bueno, lo de Lipschitz ahorita no importa tanto. Entonces W pues está en algún LQ en la bola. No, de hecho está en todos. Sí, están todos los LQs. Pero voy a tomarme un Q mayor que 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que B no solamente es continua, sino que B está en W1Q de B y aquí los bicomplejos. ¿Sí? Entonces, B está en W1Q. ¿Sí? Porque el Q es mayor que 2. Entonces, aquí lo que voy a usar es los encajes de Sobol. ¿Sí? Como estamos en dimensión 2, lo que son los teoremas de encajes de Sobol, que una muy buena referencia, no sé si la mencioné en la clase pasada, es el libro de Bressil, de Chaim Bressil, de ecuaciones diferenciales parciales y espacios de Sobol. Lo que nos dice es que W1Q, en este caso, pues es un dominio de clase C1, pero la bola, pues el disco es muy bonito, entonces es de clase C1. Pues esto se mete en las continuas, en principio de manera acotada, ¿sí? Es un encaje continuo. De hecho, es más aún, porque como la bola es acotada y es de clase C1, es un encaje compacto. Nada más que ese ya es el teorema de Rielich-Kondrachov, ¿sí? Ya no solamente los encajes de Sobol. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el máximo sobre la bola o sobre el disco B de B es menor o igual que alguna constante, que voy a llamar CQ, por la norma W1Q en B de V. ¿Sí? Pero ¿quién es V? Es T aplicado a esta función. Entonces, esto es menor o igual que CQ por la norma de T de B por la norma LQ de Q aplicado a W. ¿Sí?
¿Por qué? Porque para Q mayor que 2, el teodoresco va de LQ a W1Q. Bueno, Q mayor o igual que 2, ¿sí? Y bueno, esta Q, como los coeficientes son acotados, también es acotado en LQ. Entonces, todo esto de acá el máximo sobre la bola de V va a ser menor o igual que CQ por la norma de TB por la norma de Q por la norma de W en LQ de B, bueno, en la bola, en el disco B, ¿sí? Y ahora voy a usar otro encaje de Sobolev. Entonces, nuevamente, bueno, creo que este azul no se ve, ¿verdad? Entonces, nada más para remarcarlo aquí, en paréntesis. Otra vez, encaje de Sobolev. Que dice que W12 se encaja, y nuevamente, como la bola es de clase C1 y acotada compactamente en LQ de B. Para Q mayor que 2. ¿Sí? Ese es otro encaje de Sobolev. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es menor o igual que toda esta constante que voy a llamar un CQB tilde y la norma de W en el espacio de Sobolev en la bolita. ¿Sí? Entonces fueron dos encajes de Sobolev. Pero también vimos otro resultado la semana pasada, no sé si recuerden, que eran unas estimaciones que son las que llaman de tipo Calderón Sigma. No es Calderón el expresidente, es Calderón, un matemático argentino que, bueno, estuvo trabajando mucho es muy famoso en problemas inversos y por este tipo de estimaciones con integrales así singulares. Entonces, lo que nosotros obtuvimos es que si W es una solución de la ecuación de Becquerel, entonces su norma en cualquier dominio estrictamente contenido era menor o igual que otra constante que voy a llamar un C2, bueno, un CB, tilde también, por la norma L2, ahora sí en toda omega, ¿sí? Entonces, pues ya. Aquí metemos todas las constantes acá, un Q, B, y aquí tenemos la norma L2 en omega. Entonces, de hecho, esta cota fue no solo en el disco, fue en el disco más grandecito, ¿sí? Fíjense, aquí es en B, ¿sí? Entonces, lo que tenemos al final es que el máximo sobre el disco de W, pues es menor o igual que el máximo sobre el disco D de H, más el máximo sobre el disco D de V, y juntamos todo, y pues de aquí nos sale alguna constante, y aquí W, L2 de omega. Y lo importante es que esa constante no depende de W, o sea, es para cualquier solución, ¿sí? Entonces, bueno, así tenemos este resultado, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que nos ayudó fue los encajes de Sobolev, 2 veces aplicados, y bueno, esta estimación de tipo Calderón Sigma. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Quizás fue muy rápido, tal vez. ¿Por qué esto? Por ejemplo, W12 que encaja en LQ, bueno, para Q mayor que 2, ¿por qué le llamamos encaje de Sobolev? Bueno, es que encaje de Sobolev son como muchos resultados, así que básicamente es encajar un Sobolev en un LQ. Para el que menciona explícitamente la compacidad es, me van a disculpar que no sepa escribir bien,
los nombres es el de Rielich Kondrachov. No sé si se pronuncia así Kondrachov o tenga algún acento. Estos vienen en el capítulo 9 del Bresis. Y en el capítulo de Bresis se llama Desigualdades de Sobolev, se llama en el capítulo de Bresis. Sí. Pero bueno, son cajes de Sobolev, desigualdades de Sobolev. ¿Sí? Y aquí lo bonito pues fue que estamos en dimensión 2. Nos ayudó mucho la dimensión. Cuando ya subimos la dimensión, bueno, ya hay que cambiar algunas cosas. No sé si hay otra pregunta. Bueno, A ver, bueno, por mi parte, y cuando caes compacto, nada más tú utilizas que Sí, lo cubres cubro y con bolita. sacas número finito. Exactamente, sí. Sí, se me olvidó mencionar eso, que para el caso general de un compacto, pues cubres con un número finito de bolas y aplicas esto. De discos, perdón, en este caso. Que es de hecho una práctica muy común en variable compleja. Y ven los libros, casi prueban todo lo que diga de convergencia en compactos o que algo se cumple en compactos, primero lo prueban en discos y luego ya se ve que es en compactos. pero pensando un poco en la comparación con la teoría de variable compleja, el teorema 1 normalmente se usa para probar que es 2 es Sí, que es de Hilbert. y tú lo sacas de que es un operador cerrado. ¿Se podría hacer al revés? Bueno, aquí lo que tendría que probar primero es que, lo que pasa, y de hecho es importante lo que menciona el doctor Michael, es que nosotros obtuvimos en algún momento del seminario pasado que, bueno, recordemos que este espacio son soluciones, en principio son soluciones débiles, ¿sí? De la ecuación de Beck. Pero nosotros vimos que esto está contenido en las Lipschitz locales, ¿sí? O sea, que nosotros, de hecho, lo que mencioné que incluso yo estoy tomando la localidad Lipschitz del que es en cada disco, ¿sí? Yo me voy a un disquito y ahí es Lipschitz, ¿sí? Entonces, de hecho, debía haber mencionado esto primero porque esto me garantiza que yo puedo hablar de que yo puedo evaluar la función en un punto, ¿sí? Bueno, si somos muy estrictos, ya saben que L2 son clases de funciones y bueno, realmente esto lo que me dice es que cada clase tiene un único elemento Lipschitz y bueno, se define como la evaluación en ese único elemento. Entonces, de hecho, aquí de esta desigualdad lo que me diría es que si yo tomo una sucesión de Cauchy en L2, entonces esta sucesión tiene que ser de Cauchy uniformemente en compactos. Tiene que ser uniformemente de Cauchy en compactos. ¿Sí? Lo que todavía no, bueno, no... Que esto esté contenido en otro. A2 es un subconjunto de L2. Sí. Entonces, que esté contenido quiere decir que cada elemento tiene un representante. Sí, sí, exacto. Sí, era lo que había mencionado. Es que aquí estoy usando muchísimo abuso de notación, ¿sí? Pero no vayan a hacer eso en sus exámenes de análisis real. Hay que escribir todo bien. ¿Sí? Sí, es como muy generalizado. De hecho, ustedes leen un paper de ecuaciones diferenciales parciales y casi nunca te van a hablar de clases. Te van a decir esto y esto está encajado ahí. Y bueno, ¿sí? Entonces, la cuestión sería que esto me daría de que esto es de Hilbert sin necesidad de aplicar esto. Si yo supiera que que las soluciones son cerradas bajo convergencia uniforme en compactos. Eso es lo que me daría porque esa es la prueba clásica. O sea, si ustedes ven los espacios de Berman, lo que se sabe de las funciones analíticas es que las funciones analíticas son cerradas bajo convergencia uniforme en compactos. No le tienen que pedir nada a las derivadas. Nada más con que una sucesión converja uniformemente en compactos, el límite ya es analítico. Y eso es lo que se usa para probar que el espacio de Berman es cerrado. De hecho, también es lo que usa el profesor Karchenko y el profesor Hugo Campos cuando ellos trabajan la ecuación de Becquat compleja, o sea, con coeficientes reales, y ellos trabajan soluciones clásicas, o sea, soluciones que son de clase C1 y que satisfacen la ecuación así explícitamente.
Entonces, en ese trabajo ellos prueban que ese espacio es cerrado bajo convergencia uniforme. De hecho, también lo hacen para los bicomplejos, ¿no? Si mal no recuerdo. Antes, sí. Sí. Nada más que ahorita, pues como que sí me fui al revés. Pero son también como... Está muy, muy relacionado con esa parte. Bueno, entonces, ¿a qué es? Bueno, ya que tengo esto, el otro punto interesante es lo siguiente. Bueno, primero de entrada, les comentaba que aquí estoy yo trabajando estos espacios como espacios de Hilbert complejos. No me estoy metiendo con... Porque, bueno, por ejemplo, el de Berman analítico es un B-módulo, ¿sí? Es un B-módulo. Pero en general, yo no puedo garantizar que esto sea un B-módulo. ¿Por qué? Porque tenemos una conjugación por ahí, ¿sí? Entonces, así rapidito, a ver si espero que se vea el color rojo. Nada más consideremos este caso, ¿sí? Entonces, si W es una solución, entonces J por W también es solución si y solo si B por W es 0, ¿sí? Eso pueden hacer el cálculo, ¿sí? Entonces, tómense B como una constante y que sea invertible. Que para eso sí tengo ejemplos de que ese espacio no es trivial, ¿sí? Entonces, pues necesitaríamos que W fuera 0. O sea, nos reduciría que el espacio sería trivial. Entonces, pues no, en general no es un B módulo, ¿sí? Es un B módulo cuando es B igual a 0, ¿sí? Ahí sí es un B módulo. Y de hecho ahí sí se tiene el kernel así bonito como aparece en los espacios de Berman clásicos. Pero bueno, como en general no es un B módulo, y de hecho es como que el caso de los más importantes porque la ecuación de Becqua principal, A es igual a 0 y B es la derivada parcial de F entre ellos, ¿sí? Que es el que más estuve yo trabajando en otro trabajo. Entonces, por eso es que estamos considerándolos como espacios de Hilbert complejos y por eso es que metí el producto interno como la parte escalar y bueno, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer aquí es que, bueno, tengo esta desigualdad. Entonces, para cada z en omega, yo puedo definir dos funcionales de evaluación que lo que haría uno es mandarme a la parte escalar de WZ y lo que haría el otro sería mandarme a la parte vectorial de WZ. ¿Sí? Bueno, disculpen nuevamente mi abuso de notación, pero este es uno y este es otro. ¿Sí? Y estos sí son funcionales, ¿sí? En el sentido de que nosotros conocemos del análisis funcional. Bueno, de hecho, si nosotros tomáramos y mandáramos a WZ, pues me daría un número bicomplejo, no sé, un funcional bicomplejo, una forma bicompleja, pero no sería un funcional en el sentido de lo que nosotros conocemos los clásicos, ¿sí? Que nos dan numeritos complejos. Entonces, por esta desigualdad, lo que tendría es que la parte escalar de WZ es menor o igual que alguna constante que depende del compacto, que es Z nada más, ese átomo, o singleton, como le dicen algunos, y la parte vectorial también. Entonces, tengo dos funcionales que son acotados, ¿sí? Y como mi espacio es de Hilbert, el teorema de representación de Riesz me dice que puedo escribir estos funcionales como un producto interno. ¿Sí? Aquí estás viendo a A2 como un espacio complejo. Exactamente, sí. Sí, es precisamente por esto que mencionaba, pues, de que en general esto no es un B-módulo.
Entonces, nuevamente, de nuestros, ¿cuánto que no es básico, ¿verdad? Del curso regular de análisis funcional 1B, sería entonces que esto se escribe como W y alguna función que recordemos que aquí si fijamos z, z sería como un parámetro. Y aquí es la norma L2 bicompleja. Y tendríamos que la parte vectorial es también con otra función que nuevamente estoy tomando a z de momento como un parámetro. ¿Sí? Entonces, KZ y LZ pues son soluciones, ¿no? Entonces tengo estas dos formas de escribir, la parte escalar y la forma vectorial. De hecho, también podría hacerlo con W más y W menos, ¿sí? Pero bueno, ya ven cómo están relacionados por ahí con combinaciones lineales, pues yo decidí seguir la estructura de... Bueno, esta idea realmente se desarrolló primero para el caso de Becua complejo, ¿sí? O sea, con A y B reales, que es en el trabajo del profesor Kravchenko con el doctor Hugo. No recuerdo si es 2020 o 2021. Bueno, pero está en Mathematical Methods of the Applied Science. Ahí está. Una pregunta, sí, aquí. ¿Cómo podemos ver que K y L son soluciones? Que no se ve relación de parte escalar y todo con cuestión de Becua. Ah, bueno, lo que pasa es de que lo que me está diciendo este primer resultado es que yo tomo, vamos a pensar nada más en este primero. Yo fijo un Z y yo tomo el funcional que a cada W le manda su parte escalar evaluada en Z. Sí. Entonces, esto me dice que es un funcional acotado. ¿Acotado en dónde? En este espacio A2 con la norma L2. Yo ya mencioné, bueno, ya aquí venía resultado, pues aquí está todavía medio que escrito, que el espacio de Becua-Berman con la norma L2 es de Hilbert. Entonces, el teorema de representación de Riesz me dice que existe un elemento en este espacio tal que se escribe como el producto interno. Por eso es que están en el espacio. ¿Sí? Bueno, y ahí les digo, es teorema de representación de Riesz muy importante desde los cursos regulares de funcional. O, por ejemplo, una buena referencia es, por ejemplo, a mí me gusta mucho el libro de Kolmogorov, el de análisis funcional. Entonces, ahí es una referencia. Bueno, hay varias. Dice el buen Emanuel que a veces no son suficientes libros de análisis funcional, ¿no? A veces uno toma referencias de varios lados. Entonces. Pero nosotros vemos en espejo, pero no la Sí, es que supuestamente voltean la imagen. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ver algunas propiedades que tienen estos kernels, así rapidito. Entonces, otra observación. Entonces, esta observación, ¿qué nos dice? Que la parte escalar de K, Z, y aquí voy a poner Z griego, ¿sí? Porque recordemos, bueno, si esta es una función de alguna variable, vamos a llamarle Z griego, ¿no? ¿Sí? De momento Z es un parámetro, ¿sí? Pero para cada Z existe esta función KZ y es única, porque el teorema de representación de Riesz nos dice que tal elemento es único. Entonces realmente es como si tuviéramos una función de dos variables, ¿sí? Una pues es la de la función así como, así y tal, y el otra pues es la que me da de que pues hay un único elemento que satisface esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa si volteo los argumentos, ¿sí? Entonces, si yo volteo los argumentos, la parte escalar de KZ, y estamos evaluando en Z griego, sería la parte escalar de KZ griega y aquí Z. O sea, me voltea, me conjuga, ¿sí? Esto me hace una conjugación. En el caso del núcleo de Berman, bueno, y de hecho no solamente el núcleo de Berman, cuando uno
Es que hay una teoría más general que es la de los espacios de Hilbert con núcleo reproductor, ¿sí? Que los espacios de Hilbert con núcleo reproductor son espacios de funciones de valor complejo sobre algún conjunto donde tienen un producto interno que los espacios de Hilbert. Y de tal manera que los funcionales de evaluación sean acotados, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces en general, cuando uno estudia qué pasa cuando voltea los argumentos, suceden cosas de este tipo, ¿sí? Y por ejemplo, aquí, ¿por qué sucede esto? Porque si yo tomo la parte escalar de esta función, como esta es solución de la ecuación de Becquat, pues yo voy a tener, aquí está fijo z, de momento es un parámetro, pero aquí donde está evaluando, ¿dónde es? En z griego, ¿no? Entonces piensen que esto, que la kz es w. Entonces aquí tenemos esta relación, el punto donde estoy evaluando es, digamos, el parámetro en la segunda función. Entonces, pues por aquí, por eso es que este z griego va aquí como parámetro. Pero pues esto es un producto interno. Entonces lo volteo. Y si yo volteo un producto interno complejo, pues ya sabemos que hay que conjugar, ¿sí? Pero nuevamente, entonces, ¿qué tengo aquí? Que esta es una solución de la ecuación de Becquat y aquí tengo el núcleo. Bueno, no le quiero llamar núcleo todavía, pero tengo esta función kz. Entonces, aquí, ¿qué me quedaría? La parte escalar de esta función con el parámetro z evaluada en z, pero con conjugación, ¿sí? Entonces, nada más ir jugando con estas relaciones y haciendo lo mismo, pues uno puede tener otras relaciones parecidas. Por ejemplo, para la vectorial de LZ es exactamente la misma. Pero cuando yo tomo la parte, cuando yo les cambio, porque digamos, K está relacionada con la parte escalar y L está relacionada con la parte vectorial. Entonces, por ejemplo, si yo le tomo la parte vectorial a la parte escalar a LZ, lo que hace es que se relaciona con el núcleo K de esta manera, ¿sí? Entonces se tiene como que esta relación entre estos dos, entre el K y el L, ¿sí? Y la prueba es hacer lo mismo, ¿sí? Usar estas relaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, si yo tomo una W en el espacio de Berman, pues W pues es su parte escalar más J, su parte vectorial, ¿cierto? Y pues esto sería W KZ más J W LZ. Aquí L2. ¿Sí? Entonces, si yo escribo todo esto explícitamente, voy a tener dos cosas. Primero, ¿cómo era el producto interno en los bicomplejos? Pues era básicamente el producto en C cuadrada. ¿Sí? El producto interno en C cuadrada. Es decir, la parte escalar de W, la parte escalar de Z conjugada, más la parte vectorial de W, la parte vectorial de Z conjugada, aquí cierro, y aquí iría J, y aquí ¿quién sería? La parte escalar W, la parte escalar de L, más la parte vectorial de W y la parte vectorial de L, conjugada. ¿Sí? Y aquí es donde usamos estas relaciones. Las sustituimos acá y a lo que vamos a llegar es a lo siguiente. Vamos a llegar a la parte escalar de W
la parte escalar de K, Z, Z, la parte vectorial W, la parte escalar de L, ¿sí? Ay, la parte, bueno, aquí entra J, la parte escalar de W, la parte vectorial de K, la parte vectorial de W y la parte vectorial de L. Entonces, fíjense, aquí está escalar, tienen el mismo factor común. Aquí sería escalar de K más J vectorial de K. Eso es K, igual a K. Entonces, lo que obtenemos es esta representación. Que dice lo siguiente. Que WZ se puede escribir como una integral de la parte escalar por K, Z, Z, más la parte vectorial por L, Z, Z. ¿Sí? Entonces aquí ya se juntaron los dos núcleos, aquí ya no está descompuesta en partes escalares y vectoriales ahí revueltas, sino que ya está K y L, ¿sí? Que estas son funciones bicomplejo evaluadas. Y está esta parte y esta parte que son, pues, funciones complejo evaluadas por ser la parte escalar y vectorial, ¿sí? Entonces, exactamente no es, digamos, como que lo que uno quisiera a veces, así en general, ¿no? Que uno quisiera que fuera la integral de W por un kernel de dos variables, sino que como que está separado. Pero aquí, bueno, no sé, yo estoy siguiendo nuevamente la idea del trabajo del profesor Tkachenko y del profesor Hugo, que ellos obtuvieron algo similar para el caso, bueno, básicamente es lo mismo, pero para el caso real, ¿sí? Nada más que pues ahí no es escalar y vectorial, es real e imaginario. Y ellos estaban trabajando el producto interno real, ¿sí? Están trabajando las soluciones de la ecuación de Becquat compleja con un producto interno real, ¿sí? En este caso, pues ya es un producto interno complejo. Y la idea, bueno, es escribir un kernel que... déjenme ver cómo lo tengo escrito acá. Bueno, primero voy a introducir otra notación que voy a llamar KZZ a esto y LZZ a esto. ¿Qué es lo que uno hace, no? Cuando trabaja los espacios de Venn o espacios con núcleo reproductor en general. Y vamos a definir, bueno, esta notación, que aquí va a ser en omega, como para enfatizar que es el dominio, y aquí A y B, y aquí vamos a poner un alfa, ¿sí? Va a ser un parámetro, ahorita voy a decir quién es, Z y Z'. Entonces, ¿esto qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esta función? Me va a tomar la parte escalar de alfa y la va a multiplicar por K, Z, Z. Y me va a tomar la parte vectorial de alfa y la va a multiplicar por L, Z, Z. ¿Sí? Este alfa es cualquier número bicomplejo y pues Z y Z griego pues están en omega cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se hace eso? ¿Para qué? ¿Por qué? Para que aquí aparece la parte escalar de W y la parte vectorial de W. Entonces, ¿cómo queda escrita W? Queda como WZ es la integral de este vamos a llamarle kernel, evaluado en WZ griega, Z y Z griega. Y esto es a lo que yo voy a llamar el núcleo, o el kernel, de Becquat Verma. O el núcleo de, vamos a decirlo, cuasi reproductor del espacio. ¿Sí? O bueno, reproductor porque está reproduciendo a W. Eso, por eso decía, es el núcleo reproductor. ¿Sí? Cuasi núcleo. O cuasi núcleo.
De hecho, es curioso que yo, como anécdota, yo conocí los núcleos de Berman pues cuando estaba llevando compleja. Bueno, concretamente fue en el curso de superficies de Riemann que llevé con el doctor Porter. En algún momento vimos los espacios de Berman por ahí. Y de ahí, bueno, pues ya ven que hay mucha gente en Zacateco que trabaja estos núcleos. Luego me puse a trabajar cuando yo estaba con lo de las ecuaciones radiales, que Berman tiene muchos núcleos. O sea, tiene y tiene otro núcleo para transmutar funciones analíticas en soluciones de ecuaciones con coeficientes analíticos, y luego tiene otros núcleos que están relacionados con función de Green, con función de Neumann. O sea, tiene un montón de núcleos, ¿sí? Entonces, bueno, le llamamos de Beco a Berman. Bueno, le llamé así porque, pues, la ecuación de Beco. ¿Sí? De hecho, la notación viene de Peirce. Ah, En realidad, sí. Bueno, por ejemplo, en el caso de la fórmula de Cauchy, también. Sí, aparecen. Es que todo se descompone así. Generalmente, bueno, no me voy a meter con esto, pero les recomiendo otra vez el artículo de los profesores Karchenko y Campos, que es el de Fundamental Bicomplex del 2012. Ahí desarrollan lo que es la teoría de las potencias de Verse, que venían a ser como la generalización de las potencias formales que conocemos de CPS, y ahí aparecen combinaciones lineales con la parte escalar y la parte vectorial, ¿sí? Entonces, como que esa estructura es muy... se usa mucho, ¿sí? Entonces, sí, yo me imagino que ha de ser de Verse. Una pregunta. Y colocaste que escribiste que W es solución, CJ por W es solución y todo. ¿No saldrá que si esta condición se cumple, entonces K coincide con J por L o algo así? Bueno, digo que si no hay algún como caso cuando tú puedes como juntar, que si te sale un núcleo así normalito. Sí, en el caso en que ves igual a priori, en el caso en que ves igual a 0. De hecho, voy a anotarlo aquí de una vez, ya que estamos hablando de esto. Que, bueno, la otra posición. Entonces, si B es igual a 0, entonces, para toda alfa, para todo número bicomplejo alfa, K de A0 de omega de alfa, z y z es simplemente alfa por K de z, donde esta K es esta de acá, ¿sí? Es la de la parte escalar. Y, pues entonces tendríamos esto, que WZ es simplemente W por este número. Aquí sí se tiene el núcleo así bonito, ¿sí? Y esto es porque en este caso nosotros tenemos un módulo bicomplejo, ¿sí? Pero este caso es trivial porque se reduce simplemente a las analíticas, ¿no? Sí, es una analítica por una exponencial. Por una exponencial. Sí. Por eso es de poco interés, de hecho. Sí, y bueno, aquí es nada más lo menciono, qué es lo que se usa aquí. Es esta propiedad del producto interno bicomplejo. Esto es menos esto. O sea, ¿cómo se puede meter y sacar la J aquí en este argumento? Que en este caso pues ya no hay problema, porque WJ y J por esos están en el espacio de B cuaderno, ¿sí? Entonces se puede jugar con esto, se sustituyen estas relaciones acá y bueno, concretamente lo que uno obtiene es que la parte escalar de K zeta z es la parte vectorial, esto de acá,
Y bueno, uno sustituye esto en estas relaciones y ya llega a esa representación. De hecho, yo no me metí con los espacios de Hilbert bicomplejo evaluados, pero hay un trabajo que les mencioné la semana pasada que era nuevamente me acuerdo del apellido de Rochon, que es del 2010, donde ellos desarrollan la teoría de, bueno, una de tantas formas de desarrollar la teoría de espacios de Hilbert bicomplejo evaluados, y bueno, obtienen también un teorema de representación de Riesz bicomplejo, entonces también saldría directamente de ahí. Nada más que bueno, sí es una teoría un poquito ahí, que hay que leerla bien. Porque bueno, ya están. Bueno, yo no estaba tan acostumbrado a eso, porque también, por ejemplo, ya los compañeros que trabajan con cuaternios, también hay espacios de Hilbert, cuaternio evaluados, y bueno, hay muchas teorías. No sé si hay Clifford evaluados, creo que no, ¿verdad? Sí. Espacios de Hilbert, Clifford evaluados. ¿Cómo espacios De Hilbert, Clifford evaluados hay, ¿verdad? Claro que sí. Pues si vas en el curso. No, solo para cuaternio evaluados. Sí, vas a preguntar. Es que, por ejemplo, les estaba yo recomendando la clase pasada un trabajo que acaba de sacar la doctora Briseida Delgado. Está en su AGE, donde ella trabaja esto para espacios de Clifford reales, pues, o sea, con coeficientes reales. Y también obtiene algo parecido, pero ese es también componente por componente. También eso es algo, nada más que yo uso otras técnicas un poco diferentes. Muy bonito trabajo ahí, por si lo quieren. A mí me gustó mucho. Y bueno, ¿qué más? Bueno, eso era de momento lo que quería yo hablar del núcleo de Berman. Obviamente, pues aquí hay... no. Falta todavía. No, es que se me está, como estoy pidiendo la... Obviamente, pues uno puede tener propiedades muy análogas a lo que uno obtiene para los espacios de Hilbert con núcleo reproductor. La primera, bueno, es de que el hecho de que ya vimos de que el espacio de Becquer-Berman es de Hilbert y está metido en el L2, ¿sí? El L2 bicomplejo evaluado en esencia es el L2 complejo cruz L2, ¿sí? O sea, si no metemos estructura algebraica y lo vemos como espacio vectorial complejo, es en esencia eso. Es un producto cruz de dos espacios de Hilbert. Como el L2 complejo es separable, pues su producto cruz es también separable. Entonces, el espacio de Becquer-Berman, al ser un subespacio cerrado de un espacio de Hilbert separable, también es separable. ¿Sí? Todas son preguntas de básico de funciones de los alumnos. Entonces, pues obviamente va a tener, al ser separable, va a tener una base ortonormal numerable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo este espacio es separable? Admite una base ortonormal numerable. Vamos a llamarle phi. Bueno, a mí me gusta empezar del cero, ¿sí? De hecho, ya no lo voy a comentar, a lo mejor el otro año les platico ese resultado, que para la ecuación de Becquer cuando se toma radial en un dominio que es radial respecto al origen, encontramos la base, que es, bueno, usando el trabajo que yo tengo para la ecuación de Schrödinger radial, ¿sí? Pero ya tenemos esta... Eso se deduce del complejo. Sí, esto en general es por teoría de espacios de Hilbert, pero es bicomplejo. Ajá, en bicomplejo, sí, porque sí, son funciones bicomplejo evaluadas. Sí. Por eso digo, lo deduces de lo clásico. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Entonces, si yo tengo una base ortonormal, fíjense cómo va a quedar el núcleo de Berman en este caso, como en Z, pues es una solución y está metida en el espacio, pues la puedo escribir como su serie de Fourier. Entonces, únicamente escribo esto
como esta serie, como una serie. Y la pregunta aquí es, ¿quiénes son los coeficientes, no? Pero resulta que los coeficientes son alfa, y aquí aparece phi n evaluado en z griego, pero aquí es el producto interno en los bicomplejos. Aquí no hay integrales, ¿sí? Es el producto interno en los bicomplejos. Y aquí aparece phi n de z, ¿sí? O sea, recordemos que el producto interno de dos números bicomplejos, o sea, numeritos, es la parte escalar de alfa por la tercera involución de beta, ¿sí? O sea, conjugar beta en los dos tipos, complejo y bicomplejo, ¿sí? Entonces esto no es una integral, esto es un numerito. Bueno, el valor de cero, es una función. Que bueno, es un poquito, es diferente al caso analítico, porque bueno, en aquel caso no aparecía esta alfa, era phi n conjugada, así tal cual, ¿sí? Y aquí estamos haciendo el producto interno. Y bueno, aquí es nada más hacer el producto interno de phi n con esto, en la integral, y bueno, usar del hecho de la propiedad de reproducción, ¿sí? Entonces le dice que... Y otra cosa, bueno, obviamente como es una serie de Fourier de una base ortonormal, va a converger en la norma del espacio. Entonces, claro. Pero como tenemos que la norma L2 acota la norma del máximo en compactos, entonces en Z esto va a converger uniformemente en compactos, ¿sí? Entonces tienen las dos convergencias. Y la otra, que también digamos que es como ese esquema, no sé si llamarle clásico, de cuando uno tiene el espacio con núcleo reproductor, ver su serie de Fourier y luego ver la proyección ortogonal, ¿sí? Que nada más recordando, ¿qué era la proyección ortogonal? Bueno, como mi espacio A2 es un subespacio cerrado de L2, entonces esto lo puedo escribir como esto más su complemento ortogonal. ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo una pregunta nada más. Ahí, ¿cómo escribes el K de omega como esa serie? ¿Cómo sabes que como que los escalares están en como una sucesión en L2 minúscula o algo así? Ah, bueno, porque esos escalares, básicamente lo que yo hago es probar que esto es esto. Entonces, esta función en la variable z está en L2, esto está es una base ortonormal, entonces esto está en L2. Ah, ya. Sí. Ahora, lo que mencionaba es de que tenemos esta descomposición, ¿sí? Entonces, de aquí, pues obviamente que va a existir una proyección de L2 a este espacio. Bueno, de hecho existen dos, ¿no? Una en esta y otra en esta. Nada más que por el momento solamente he estudiado esta. Es la que voy a llamar como P omega de AB. Esta manda esto aquí. ¿Sí? Que es la que ya todos conocemos. Entonces, P cuadrada es ella misma y bueno, manda en este espacio. Entonces, en términos de este núcleo, esta proyección queda de esta manera. Entonces, simplemente evaluar el núcleo K, digamos, en la primera entrada en la función X. Entonces, así queda el núcleo, bueno, así queda la proyección. Y aquí lo importante es que sí, ya no está en el Bergman, sino que es una función en L2. ¿Sí? Entonces, nuevamente, lo que uno hace es escribir esto como su cuadrado, escribir esto como P de xi es P cuadrada de xi, y usar, bueno, pues esta propiedad, ¿sí? Sustituir aquí y, bueno, jugar con el hecho de que las proyecciones ortogonales son autoadjuntas, ¿sí? Es muy importante recordar.
explorar. Y bueno, me quedan 10 minutos. Nada más, yo no voy a alcanzar tiempo de probar nada más. Pero bueno, nada más les platico así, ya para terminar. Que bueno, obviamente hay muchas cosas todavía que me gustaría analizar y estudiar acá, ¿no? Por ejemplo, si uno ve el núcleo de Berman clásicos en los complejos, funciones analíticas en L2, hay una relación entre el núcleo de Berman y la función de Green de la ecuación de Laplace, ¿sí? Hay una formulita ahí. A mí, bueno, yo empecé con esto de los bicomplejos porque yo estaba estudiando la ecuación de Berman principal. Es esta. De Beckman principal, gracias. O sea, cuando B es esta función y F es una solución que no se desvanece, la non-vanishing, de esta ecuación de Schrödinger. Donde QF, pues es laplaciano de F entre F. ¿Sí? Entonces todo empezó de acá. ¿Sí? Entonces, de hecho, hay un resultado que es la generalización, digamos, del caso donde Q es real valuado, F es real valuado, que si W está en el espacio con... Ahora, a esta función le voy a llamar alfa F. ¿Sí? A esta de acá, la parcial conjugada de F entre F. Ah, no está anotándola acá. Si está en el espacio de Berman asociado a esta alfa F, entonces la parte escalar es solución de esta ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Y la parte vectorial es solución de otra ecuación de Schrödinger, donde esta Q1 entre F, pues es F por el laplaciano de 1 entre F. O sea, cambiar F por 1 entre F acá. ¿Sí? Por eso es que uso esta notación. Esto es lo que algunos llaman se llama el Darboux asociado. Bueno, en una dimensión yo lo conozco como el Darboux asociado. También se llama, en casos generales, el Darboux asociado. Entonces, U y B ya no es como en el caso complejo, ¿no? Que tenemos que si una función es analítica, su parte real y escalar y vectorial son soluciones de la misma ecuación, ¿no? Que es la de Laplace. Aquí tenemos dos, ¿sí? Entonces, imagínense que nosotros tuviéramos un operador de transmutación, que de hecho los hay, ¿no? Hay algunos ahí. Que haga esto, ¿sí? Vamos a llamar un TF que haga esto. Para cuando Q depende solamente de la variable X, ese operador es el mismo que ya conocemos para la ecuación de Schrödinger, que se ha trabajado, que incluso creo que están viendo ahorita en el curso de ecuaciones integrales, es ese, ¿sí? Y uno pues puede también pensar en el Darboux asociado, ¿no? ¿Sí? Entonces la cuestión es de que estas relaciones con los operadores de transmutación nos dicen algo, ¿no? Ah, pues imagínate si yo tengo una solución de esta ecuación de Schrödinger, yo la podría escribir como un TF por un H1, por una armónica, ¿sí? Y esto lo puedo escribir como un T1 entre F por un H2 con otra armónica, ¿sí? En principio eso siempre es verdad, ¿sí? Tengo esta relación. Y yo podría decir, ah, pues me voy a definir un operador tau de una función h, donde tau lo que hace es tf compuesta con la parte escalar más j t1 entre f compuesta con la parte vectorial. ¿Sí? Y h pues es h1 más j h2. La pregunta es,
si es cómo transmuta este operador, o nos basta un solo operador, o cómo se relaciona este tipo de cosas. ¿Qué necesito para tener un operador que me mapee las analíticas en soluciones de Beck? ¿Sí? Digamos que esa es como la pregunta. O sea, que yo tome una solución de la ecuación de Beck, de una función bicompleja analítica. Yo le meto este operador y me da una solución de la ecuación de Beck. Eso ya lo respondieron los profesores, el profesor Ladislav, el profesor Torba y Hugo Campos, no sé si fue en lo de trabajo de las L bases, más o menos. Bueno, fue en uno de esos trabajos, ¿sí? Donde respondieron esto, porque esto viene de unas relaciones que hay entre los núcleos de estos operadores, ¿sí? Porque este operador TF tiene un núcleo, KF de XT, y este tiene un núcleo, K1 entre F de XT, ¿sí? Entonces, ese sí me acuerdo que es el trabajo que tienen de largo asociado, donde, bueno, están esas relaciones. ¿Cómo se relacionan estos dos núcleos? Son unas relaciones ahí. Entonces, gracias a esas relaciones, lo que se tiene, para ese caso, digamos, el caso donde solamente depende de una sola variable, es que esto, por tau de F, es tau de 1 entre F por el parcial bajo. ¿Sí? Ahora, aquí es cambiar nada más, ¿sí? F por 1 entre F. Entonces, eso es lo que los profesores obtuvieron y, bueno, estudiaron, hicieron propiedades y muchas cosas. ¿Qué fue lo que yo hice? Que ya no me va a dar tiempo de hablar. Que yo tomé el caso radial, ¿sí? Yo tenía el operador radial, que, bueno, no es de esta forma, es más bien, no, se puede escribir como uno de Volterra, pero yo tengo como uno de Fréjol. Y encontré una relación para los Darboux asociados. Entonces, pues sí, obtuve la misma relación, pero para las soluciones radiales. Pero es para una F también radial. Sí, para una F radial. Sí, sí, todo tiene que ser radial. Igual esta F depende solamente de X, ¿sí? Entonces, eso ya no... Con algún R al cuadrado. Sí, perdón. Aquí es R al cuadrado y R al cuadrado. En mi caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí ya nada más para terminar? O por qué, bueno, una de las tantas cosas por las que es importante esto. Que nosotros tenemos estas funciones, los voy a llamar así. Que esto no es más que X más JY a la N. Las potencias bicomplejas, las bicomplexificadas. Entonces, si uno escribe esto en términos de sus partes reales de W más y W menos, y bueno, ahorita no recuerdo exactamente las condiciones en general del dominio, pero si el dominio es radial, voy a poner una proposición. Si omega es radial respecto al origen, Estrellado. Estrellado es la palabra, starship, sí. Y omega coincide con el interior de su clausura. O sea, nosotros clausuramos omega y sacamos el interior y resulta que es omega. Eso pues creo que debe ser claro que no siempre pasa, ¿sí? Entonces, este sistema es completo en el espacio de Berman analítico bicomplejo, ¿sí? Completo en el sentido de la norma L2. No estoy diciendo de que sea una base ortogonal, simplemente de que pues cualquier función se puede aproximar por combinaciones lineales de estas en la norma L2, ¿sí? Esto de regla es un teorema, hay condiciones más generales en omega que impiden que sea un dominio de Karateodori, le llaman Karateodori, y bueno, otras condiciones que ahorita no recuerdo exactamente, pero para el caso radial, esto es lo que necesitamos, ¿sí?
Estas propiedades de completez de las potencias vienen, por ejemplo, en el libro de Markuchevich. No sé cómo se escribe, disculpen. Los dos tomos de variable compleja, en el segundo tomo bien. O en el libro de Conway, de variable compleja 2. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en general este tipo de operadores son acotados, ¿sí? Y son invertibles. Entonces tendríamos un isomorfismo entre este espacio y el espacio de B cuaderno. Entonces lo que hace uno es mandar esto con el operador de transmutación y ya tienes un sistema completo en tu espacio. Y si logras mostrar que es ortogonal, ya tienes el núcleo de datos. Pero bueno, yo eso, ya este es mi último seminario del año. Ya el otro año, si me da tiempo, ya les platico más, pero les recomiendo bueno, está en Archive o está en mi ResearchGate, que es Transmutation Operator for the radio bicomplex Beco equation. Que lo saqué, bueno, desde este año. Todavía no lo mandé ahí a una revista a ver qué nos dicen, pero ahí está en el Archive, ahí lo pueden checar. Y si ya me da tiempo el otro año, ya les muestro ya todo eso. Pero esto es como el background, pues ya todo lo que necesitamos saber. Víctor, nada más para aclarar, es aquí para que Z, la N sean completos, tú no necesitas que sea estrellado. No, es que ahorita es la condición. Necesito que omega Sí. sea un dominio de cada Teodori. ¿No? Sí. Es que ahorita no recuerdo exactamente cuáles sean las condiciones del dominio de cada Teodori. Pero si omega es star shape y tiene esta condición, entonces es de cada Teodori. Pero necesitas esto para aplicar el caso radial, nada más. Sí, aquí es nada más para el caso radial. Para el caso general, es exactamente el mismo que el caso complejo, que viene en Markuchevich o que viene en Conway. Aquí nada más para que, porque ahorita es el que me acordé, porque es el que más trabajé. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario, alguna sugerencia, ideas también, algo que les haya interesado. Amenazas, quejas. Víctor, y en ese trabajo radial, el núcleo de Bergman, si lo pudiste relacionar vía el operador de transmutación. No, de hecho es algunas también cosas que Es que hay todavía cosas que quiero hacer acá, aún. Incluso para el caso, digamos, normal también no. No sé si ustedes ya lo tengan hecho también. Esa parte del proyecto. Bueno, no. No es tan directo. Bueno, pues muchas gracias.